Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén guardando las medidas adecuadas. Les mando un fuerte abrazo y saludo de mi parte. Bueno, en la clase de hoy hablaremos sobre la composición. La composición en el diseño, en el arte, es un factor muy importante para nuestro desarrollo profesional y artístico. Lo que se refiere a lo que es la composición, hay muchos elementos en la cual nosotros podemos ocupar como método para hacer una buena composición. Para esto tenemos que entender y hablar primeramente los términos adecuados o el lenguaje adecuado de una composición. Y quiero empezar hablando sobre el tema de los planos. Los planos, lo que está en primero, segundo, tercero, cuantos planos haya en una composición. Recuerden de que esta clase, esto les va a ayudar un poco también en la clase de fotografía. Cuando ustedes vean fotografía, estos elementos les pueden servir muchísimo a ustedes para poder hacer sus composiciones, ya sea para dibujar, para tener un modelo, para hacer una página web, para muchas cosas, pero hay que tener bastante conocimiento de la composición. ¿Cómo voy a empezar a hablar de la composición? Bueno, voy a hacer un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo tengo una escenografía teatral. Siempre pongo como ejemplo una escenografía de teatro, que es lo que pues más se utiliza para este tipo de ejemplos, para hablar sobre lo que está en primero o segundo plano. Bueno, para empezar voy a empezar hablando desde atrás, desde el cuarto plano hasta el primero. Entonces, un último elemento que puede haber en el fondo, en la perspectiva, que es muy importante conocer, es lo que está atrás. Podemos poner como ellos nubes, un sol. En la escenografía puede ser un telón, por ejemplo, un fondo o un telón. Tenemos, bueno, aquí lo voy a hacer más o menos la composición, como si estuviéramos haciendo un cuadro. Aquí tengo el sol y aquí tengo la nube, como ahora tengo acá. Entonces, tengo aquí mi cuarto plano. Vamos a ponerlo así, un cuarto plano. Esta va a ser el fondo, lo último de la escenografía. El cielo celeste, lo más brumoso, siempre son colores más tenues, más bajos, más brumosos, no son tan detallados como lo que está en primer elemento. Entonces, en cuarto plano, pasaríamos a un tercer plano. ¿Qué podría haber en un tercer plano? Pongámosles unas montañas, unas cordilleras, algo por el estilo. Entonces igual los pongo acá. Pongo las cordilleras y la montaña. Entonces esto ya pasaría a un tercer plano. Entonces, ya en la escenografía, esto está un poco más adelante, ya hablando de técnicamente, va desapareciendo la parte de atrás, tapándola por la parte de adelante. Entonces aquí ya tenemos un tercer plano. ¿Qué podemos ver en un segundo plano? Bueno, de nuestra escenografía, tenemos una casa, vamos a poner una casita. Una iglesia, un templo, una edificación, un jarrón, un elemento que puede estar al frente o en medio de nuestra composición. La vamos a ubicar acá también. Entonces aquí ya tenemos un elemento que lo tenemos en segundo plano. Esto ya es un elemento de segundo plano, que está más cerca del visor. O sea, el visor somos nosotros, los que estamos viendo. Entonces, el elemento que tenemos de cerca, el elemento que tenemos de primero, ya sería nuestro primer plano. Podría ser un personaje. Vamos a poner esta línea de tierra, tenemos un personaje, una persona, puede ser un árbol también. Entonces, este elemento que colocamos acá
ya pasan a ser elementos de primer plano. Estos elementos que se pintan o se dibujan en primer plano siempre son más destacados en sus colores. Son más fuertes, son más concéntricos, como decir, en la composición, porque es el personaje principal. Entonces, lo que está en primer plano, lo que juega en la composición en primer plano, siempre en la pintura, en el diseño, tiene que tener más personalidad, tiene que tener más presencia, más colorido, más personalidad pues, en nuestra composición. Entonces, lo que ya está en segundo, en tercer plano, pues ya sus colores ya van bajando un poco, ya son más tuenes, ya son más borrosos, ya depende de nuestro diseño. Pero de esta forma vamos a aprender a jugar con los planos. Lo que está en primer plano, lo que está en segundo, lo que está en tercero y lo que está en cuarto, lo último. De esto es para empezar a hablar un poco sobre la composición. Ok. Elementos principales en una composición pueden ser la perspectiva, que es un elemento porque lo van ustedes a utilizar en la clase de geometría. La perspectiva de los elementos que están más cercanos, más lejanos. Este juego de perspectiva nos va a poder ayudar un poco lo que es la composición de nuestro elemento, de nuestro paisaje, de nuestra fotografía, lo que vayamos a hacer. La perspectiva, el fondo, lo que está atrás hasta lo que está más cerca. Algo importante que tenemos de saber que el ser humano tiene la vista, la presencia, siempre la línea de horizonte pasa sobre la vista, sobre la cabeza del personaje principal, del protagonista en este caso. Pasa la línea de horizonte sobre su vista. Esto es importante saberlo y conocerlo siempre en la perspectiva. Otro elemento principal también puede ser la sobreposición de elementos en la figura, en las composiciones. Hay elementos que están sobrepuestos, uno más adelante que otro, escondidos. Entonces, sobreposición de los elementos, que es aquellos elementos que en nuestra composición va uno detrás de uno formando un conjunto, la sobreposición. Es importante también conocer el equilibrio, los elementos que llevan nuestra composición. El equilibrio es importante. Hemos visto en las clases pasadas elementos así como bodegones, como paisajes, pero hemos trabajado más eso para ir conociendo y adaptando las figuras geométricas, por ejemplo lo que vimos en la clase pasada. Una característica importante en las obras de arte es la composición del equilibrio. Si nosotros tenemos una botella y una naranja en esta composición, habla de un equilibrio en la composición. Este puede ser un elemento de una página web también, puede ser una línea de palabras, de rectas, puede haber muchas cosas, pero tiene que haber un elemento de un champú con un jabón, por ejemplo, unos niños jugando, una pasta de dientes, composición, hablando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una botella y una naranja. El equilibrio, aunque un elemento distinto, la botella, el tamaño es distinto, da un equilibrio a la composición con la naranja. Digamos, si esta naranja no estuviera, la parte de mi línea de horizonte, o sea, tuviera una composición vacía y desequilibrada, se me viene para acá. Pero ya con la manzana o el objeto que coloquemos, ya está un equilibrio
a nuestra composición. Otra cosa importante es la simetría. ¿Qué es la simetría? Cuando hay dos partes iguales o dos elementos idénticos. Entonces hay una composición simétrica porque son dos composiciones que si lo partimos por la mitad, hay simetría, tanto de uno como el otro. Es una composición simétrica. Igual, si yo tuviera, por ejemplo, una composición de simetría, por ejemplo, el rostro humano. Aquí algo rápido, ¿verdad? Yo parto la mitad del rostro. Los rostros humanos no son simétricamente perfectos todos. Siempre hay un ojo más grande que el otro, una parte de la vista distinta a la otra. Entonces en el rostro no hay una simetría completamente. Siempre hay una desigualdad. ¿Cómo podemos encontrar una simetría en una composición? Por ejemplo, si tenemos una composición, un ángel, digamos, entonces aquí tenemos una composición, la partimos por la mitad, es simétrica porque tiene dos partes iguales. Entonces, esta es una composición simétrica que tiene dos partes iguales, tanto parte de un lado del otro, derecha e izquierda. Entonces, ya tenemos la simetría como parte de la composición de lo que es una obra de arte. Otra cosa importante también es la transparencia de los objetos. Hay objetos que son como el vidrio, los vasos, las botellas, todo aquello que es transparente, las ventanas, es parte de una composición. Por ejemplo, tenemos un vaso, atrás tenemos un elemento, una botella. Entonces esto hace una transparencia sobre nuestra composición. Entonces hay objetos transparentes, buscar siempre, o recordemos poner nuestra línea de horizonte, siempre cuando vayamos a hacer un bodegón o un paisaje, siempre colocar ese elemento. La transparencia es otro elemento importante de la composición. Otro elemento importante también en la composición es la dirección. La dirección es algo que, si lo estudiamos en las obras de arte antigua, vamos a encontrar que estas composiciones de movimiento del cuerpo humano tienen una dirección de perpendiculares, objetos que apuntan hacia una sola dirección. Bailarinas, por ejemplo, estoy haciendo unas bailarinas de ballet, por ejemplo, que tienen una sola dirección en la composición. Esta dirección, estas líneas, aunque no aparezcan en la obra de arte, pero sí se pueden leer como parte de la composición, la dirección, el movimiento. Estas pueden ser perpendiculares, pueden ser horizontales, rectas, incluso hasta pueden ser circulares. Por ejemplo, voy a hacer una composición de una madre viendo a su hijo, por ejemplo, algo así, de una forma circular. Entonces esta da una forma circular a nuestra composición. Entonces la dirección. Esto es muy importante hablarlo y tomarlo en cuenta en nuestras composiciones. Y así vamos a ir viendo y vamos a ir haciendo estudios, chicos, de la composición. Y por eso les hablé hoy un tema muy importante sobre la composición de la obra de arte. Hay muchas formas de hacer composiciones: dirección, transparencia, perspectiva, juego de plano, lo que está en primer plano, segundo, tercero. Esto es importante manejarlos para ustedes desde ahorita. Entonces yo voy a estar aquí con ustedes poniéndoles ciertas ilustraciones, ciertos ejemplos para que ustedes puedan entender y podemos valorar una rica clase en lo que es la composición de una obra de arte, de una fotografía. Vamos a hablar más adelante sobre la zona áurea, que es importante conocer también sobre la zona áurea en una composición.
Muchas gracias, seguimos en la clase de dibujo y pintura.